Miércoles 21 de octubre, tema de la clase Independencia de Estados Unidos. Destreza, analizar el proceso de independencia de Estados Unidos, su establecimiento como la primera república democrática y sus consecuencias. Como objetivo de la clase tenemos analizar la independencia de Estados Unidos mediante el uso del texto guía para identificar las causas y consecuencias de dicha independencia y los aportes realizados a las sociedades latinoamericanas. La Guerra Fría, la independencia de los Estados Unidos, fue un conflicto que enfrentó las 13 colonias británicas existentes en América del Norte contra el Reino de Gran Bretaña, ocurrido entre el año 1775 y 1783. Gran Bretaña pues mantenía colonias en América del Norte, exactamente pues eran 13 colonias, en las que tenemos a Virginia, a Carolina del Norte, a Carolina del Sur, a Nueva York, a Pensilvania, a Massachusetts, a Nueva Jersey, entre otras. Ya esas eran las colonias de Estados Unidos, pues que estaban en Gran Bretaña. Ya también otro dato fue que la mayoría de la población eran colonos, hijos de británicos nacidos en América. Los colonos pues no tenían el interés de regresar a Inglaterra pese a su fidelidad a la corona. Por esa razón es que habían formado las 13 colonias. Luego también habían formado en esas 13 colonias, habían formado muchas riquezas, pero ellos no tenían ninguna representación política en Londres y veían esto como una injusticia, es decir, que no había quien los representa a ellos políticamente, ¿ya? Después de la guerra franco-inglesa, en Canadá, también conocida como la Guerra de los 7 años, muchos colonos regresaron pues a sus hogares con cierta se puede decir que regresaron a sus colonias dolidos. ¿Por qué? Porque no recibían el trato que como tal ellos merecían, ya que ellos tenían un trato disciplinante, es decir, o sea que no eran tratados como ya les mencioné como tal, sino los trataban con discriminación, ya por parte pues de los oficiales británicos de ese entonces. George Washington, un acaudalado comandante del ejército inglés, después de la guerra quedó hastiado del comportamiento de los anglosajones y al regresar a su hogar prometió no involucrarse más en los asuntos militares. ¿Ya? Esto era lo conocido como la Guerra de los 7 años que les había mencionado. ¿Ya? Que fue pues la guerra, fue también conocida como la guerra norteamericana, ¿ya? Luego también, perdón chicos, ya. Cuando gobernaba, el rey tercero, Jorge III de Inglaterra, obligaba pues a los colonos a pagar fuertes impuestos, ¿ya? A los productores de tabaco y algodón, y también imponía pues sanciones a quienes compraban a los holandeses. Entonces esto pues se desató a que los pobladores de las colonias reclamen pues los impuestos que el rey Jorge III les había impuesto, ya ante la negativa del rey III pues de anular el impuesto al té. Un grupo de colonos disfrazados de amerindios arrojaron, pues así como observamos en las imágenes, arrojaron al mar la carga del té de 3 buques británicos. Esto fue un acto de protesta de los colonos estadounidenses contra Gran Bretaña y es considerado pues un precedente de la guerra de la independencia de Estados Unidos. ¿Ya? Es lo que se consideró como el motín del té. Estábamos conversando sobre el motín del té. Después de este motín, en el que cerca pues de 8,000 personas protestaron contra estos impuestos,
como ya les había mencionado, que los colonos se disfrazaron para pues, hacer este motín. La represalia pues fueron las actas intolerables, eran pues las leyes emitidas por el rey, ¿ya? Y también pues esas leyes las asesoraba el Parlamento británico de la época, ¿ya? Que prohibían pues el uso del puerto de Boston, limitaban también a los gobiernos locales y ordenaban que los puestos políticos fueran designados por Gran Bretaña. También permitían que los soldados británicos se alojaran en edificios abandonados o en casas particulares. Determinaban también que todo juicio iniciado en América sería resuelto en las cortes inglesas, ¿ya? Ante estos hechos, los comerciantes se sintieron pues muy afectados y algunos decidieron finalizar la guerra contra Inglaterra. Washington afirmó que él formaría un ejército de 1000 hombres pagados por él mismo para defender a Boston, ¿ya? Así que quienes pues participaron en el enfrentamiento contra Inglaterra lo hicieron en defensa de sus intereses mercantiles. En el año 1775 se dieron las primeras acciones militares entre los ejércitos americanos y el ejército británico. Allí pues vencieron a 2.600 británicos, a 1.400 colonos levantados y se registraron 226 muertos y 828 heridos. Ingleses frente pues a 140 muertos y 310 heridos americanos. ¿Ya? En mayo del mismo año, en Filadelfia, el segundo Congreso Continental nombró como general a George Washington con la función de organizar un ejército con americanos sin experiencia pues en la milicia para distribuirlos, armarlos, entrenarlos y alimentarlos con el fin pues de enfrentar a los británicos que contaban con un ejército profesional muy diferente pues al ejército americano. Poco después, el 4 de julio, se firmó la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos del Norte de América. En conflicto, pues se agrava al proteger el puerto de Nueva York, Gran Bretaña, envía pues a 45 naves. También Francia, pues a las labores diplomáticas de Benjamin Franklin, se alía con los Estados Unidos. ¿Ya? ¿Cuáles eran las ventajas del ejército británico? El ejército británico pues tenía 200.000 efectivos, desplegaron 80.000 hombres en la guerra de la independencia, tenía un ejército regular, entrenado, con amplia experiencia bélica, también una mayor capacidad bélica, es decir que el ejército inglés pues disponía de la armada más grande del mundo y desplegó la mitad para combatir. También contaban con la simpatía del pueblo. Un buen porcentaje de los colonos eran leales a la corona al inicio de las hostilidades. Y por último, reclutaron pues mercenarios alemanes para continuar con su lucha. Ya luego también tenemos las ventajas de las milicias continentales. Ellos luchaban en su propio terreno, que era muy ventajoso para ellos. También desarrollaron guerra de guerrillas, utilizaron tácticas novedosas para eliminar la coordinación del ejército británico, usaron la armada francesa también como apoyo, recibieron ayuda económica y armamento de España. Ante el brote de varicela fueron pues inoculados y solo 30 hombres murieron de esa enfermedad, mientras que en el bando inglés hubieron 18.500 hombres que murieron por esta enfermedad, ¿ya? Disponían también de nuevas armas de mayor alcance y precisión, es decir, que estaban mejor armados pues que el ejército británico, ¿no? Y disponían de nuevas armas de mayor alcance y precisión, que era lo que ya les mencioné, y tenían también un cuerpo de francotiradores que representaba pues una ventaja. Las consecuencias también de la independencia
de la independencia de Estados Unidos fue que se materializan las ideas republicanas de la Ilustración. Hacer, pues, también por otra parte, al ser la primera colonia, se independizaba de su colonizador, ¿ya? Este hecho permitió pensar que las revoluciones burguesas e independentistas eran posibles. Además, por primera vez se pusieron en práctica los ideales de democracia, libertad, igualdad y justicia, propias pues de la Revolución Francesa, ¿ya? Como la Revolución Norteamericana es una revolución burguesa, la burguesía se convierte en la clase dominante. Con ello se pasa de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Otra consecuencia también es que se produce un primer proceso exitoso pues de la descolonización, que era lo que ya les había mencionado. Se reafirma también los derechos políticos individuales, o sea, es decir, que cada persona pues ya le dieron el derecho también a las personas y no solamente pues esa concentración de lo que les comentaba del poder en un grupo minoritario de personas. Ya también se consolida el rol político pues de la burguesía, se concreta el ideal de una constitución, ¿ya? Por otra parte, también al liberarse de los aranceles, de los impuestos por el Imperio Británico, la economía pues creció y se inició la expansión de las 13 colonias, desplazando a los indígenas de sus tierras y poblado todo el territorio norteamericano. Francia se vio también debilitado en su economía debido al alto costo que implicó su apoyo a las milicias continentales americanas. Con ello, pues se facilitó la Revolución Francesa, ¿ya? Un dato muy curioso también era, según el historiador Howard Zinn, dice que la revolución no resulta atractiva ni para los esclavos ni para los indios. Así que tenían que seducir a la población blanca armada. Esto no era fácil, ¿ya? Esto se debe pues en la forma en que el racismo fue utilizado, pues las personas en ese entonces tenían que buscar estrategias para poder conseguir algo, porque pues ya les había mencionado al inicio, de que existía pues el racismo hacia esas personas, ya por no ser como ellos, porque antiguamente los primeros pobladores eran personas altas, blancas, y hablaban pues el idioma inglés nativo de ellos, ¿ya? También eso pues es lo que explica por qué la independencia pues no cuestionaba el esclavismo y lo mantuviera, sin pensar que esto se oponía a sus ideas de libertad y igualdad. Chicos, hay que rescatar que Estados Unidos, ya se los había mencionado en una clase pasada, que Estados Unidos es el que promulga los derechos humanos, pero como tal es el país que más viola dichos derechos, ¿ya? Siguiendo con el tema, la Declaración de la Independencia la realizó una minoría de hombres ricos y blancos, con la finalidad de alistar o más colonos para su independencia, pero sin que esto rompiera las relaciones de poder, de desigualdad respecto a las mujeres, a los negros, a los indios y a los pobres, pues ellos no tenían igual de derechos que las personas blancas, ¿ya? Por ello, pues agrega el historiador que les mencioné, que los indios lucharon pues del todo del lado británico, porque había un decreto real de 1763 donde establecían un límite con sus territorios que impedía a los colonos desplazar a los indios. Una vez ganada la independencia, los colonos iniciaron la guerra contra los indios, quienes al perderla se vieron obligados a mudarse de sus territorios ancestrales, ¿ya? Y entre las dos últimas consecuencias tenemos que se establece un ordenamiento territorial nuevo, el Estado federal bajo un régimen republicano, y también se impulsa y motiva procesos de independencia en América Latina. Entre ellos, pues está también la independencia de Chile. Eso es todo, chicos.